¿Cómo le hacen, Antonio Samperio, cómo hacen los menos agraciados físicamente para tener a mujeres hermosas como pareja? Pues poder, fama, labia, simpatía, inteligencia. No solo el atractivo físico es determinante, es un elemento de la complejidad de las relaciones humanas. Y si hay relaciones humanas complejas, hombre, la relación de un hombre con una mujer o de una persona con su pareja, hombre con hombre, mujer con mujer, quimera con quimera, la relación que implica amor y sexo entre dos personas es lo más complicado que hay y es inexplicable. Yo creo que estamos muy lejos de explicarlo. Y voy a contar una anécdota simplemente porque creo que expresa lo complicados que somos en nuestra cabeza. Esto me ha pasado en más de una ocasión. Tienes un amigo, a mí, no, chico, a mí me gustan las mujeres de pelo oscuro largo, pechos generosos, cintura pequeñita, y más bien rellenitas. Aunque la cintura sea pequeñita, pero muslos bonitos. Bueno, está bien, a cada quien le gusta, en gustos no hay nada escrito. Pronto vas por la calle y el tipo hace así. Se deja dos vértebras en el giro de la cabeza, se voltea y dice, ¿viste qué preciosidad de chica? Es rubia de pelo corto. Es delgadita, pero de caderas estrechas, o sea que no tiene cintura de avispa. No tiene nada que ver con las mujeres que tú me has descrito como tu ideal de belleza. Pero ¿viste qué ojos tan bonitos tenía? Ya. Todo lo que me dijiste hasta hoy era una visión que tenías equivocada de ti mismo y de lo que te gusta y de lo que te interesa. Y eso solo en lo físico, ¿eh? La descripción que hacemos de nuestros ideales románticos o sexuales nunca o casi nunca se corresponde con lo que realmente acaba siendo lo que nos seduce y nos hace irnos de cabeza para toda la vida. Es enormemente complejo. Entonces, es cierto que la belleza tendemos a apreciar más. Yo estoy muy seguro que si, o creo con cierta razón, que si Taylor Swift no fuera tan guapa o fuera menos guapa, probablemente tendría un poco menos de éxito. Probablemente, no estoy seguro, pero tiende a ocurrir que la gente de la música, del cine, etcétera, tiene más éxito si es un poco más atractiva. Pero es solo uno de los elementos. Es solo uno de los elementos que implican las relaciones humanas. Entonces, yo no veo tan raro que una mujer que no nos pueda parecer atractiva ande con un tipo enorme, que nos puede parecer enormemente atractivo, o al revés, que un sujeto poco agraciado como un servidor esté con una mujer que otros hallan enormemente atractiva. Es solo un elemento y nada más ese. Lo que pasa es que nos vamos a lo físico porque es lo primero que ves, ¿no? Luego ya te enteras de cómo es la gente y dices, se le quitó lo guapo, pero a una velocidad enorme, o empezó a ser mucho más hermosa esa persona después de conocerla de lo que era a primera vista. Son relaciones de una complejidad que incluso se trata de no hablar de ella, ¿no? Y cuando se habla de ella es mejor hablar de ella en términos de poesía o de música, porque no es algo que todavía esté sujeto, salvo los estudios que hay sobre discriminación de la belleza, pero todavía no están sujetas las relaciones humanas a un estudio científico que nos pueda dar resultados fiables, creo yo, ¿no?